Hola, mi nombre es Johan Andrés Chacón Mejía. Hoy les voy a presentar la evaluación final de matemáticas. Eh, Voy a hacer un algoritmo, un código para poder resolver problemas de trigonometría como lo que es el ángulo o lado de un triángulo. Para esto voy a utilizar 3 ejercicios que son los que me tomé basando esto para hacerlo. Y va a ser la teoría del seno. Es el programa que voy a utilizar, va a ser PCIN. Voy a comenzar a escribirlo a medida que lo vaya escribiendo el código, que ya lo tengo memorizado, lo tengo planeado ya, cómo lo voy a hacer. Igualmente, dependiendo de los ejercicios y lo que me pide el enunciado, lo voy a hacer. Entonces, vamos a comenzar. Me dice, en el siguiente ángulo de lados tengo 8, bueno, me pide calcular cuánto mide el ángulo B. En el otro me mide cuánto mide el lado C. Y aquí también me dice cuánto mide el lado A. Entonces voy a hacer un programa que me diga ángulos y lados. Ya, entonces voy a utilizar por acá. Para eso voy a utilizar un repetir para que me repite la secuencia mientras. Listo. Repetir. Entonces aquí vamos a escribir para opción 1 si tiene dos ángulos y un lado, ¿cierto? Lo borré sin querer. Otra vez. Escribir opción 1 para opción 1 si tiene dos ángulos y un lado. Ahora vamos a escribir esto para dejar dos renglones. Lo voy a copiar si es que va a necesitar después. Ahora vamos a escribir vamos a escribir si es que la persona no tiene dos ángulos pero tiene dos lados y un ángulo. Entonces le vamos a poner opción 2 para opción 2 si tiene dos lados y un ángulo. Ahí estaríamos y vamos a leer la opción. Listo. En el caso que la persona ya haya leído la opción, vamos a poner el comando borrar pantalla. Comando borrar pantalla para que se nos borre automáticamente todo. Y aquí vamos a poner un segundo. Listo. Entonces va a ser vamos a poner aquí según opción. El programa va a hacer algo que nosotros le vamos a indicar. Entonces según opción 1 lo que vamos a hacer es pedirle al usuario mediante un mensaje escrito por pantalla que nos digite el primer ángulo. Digite primer ángulo. Bueno, el ángulo en realidad sería. Ahora lo que vamos a hacer es leer ese ángulo, leer ese ángulo, y ahora vamos a utilizar la fórmula para poder, porque ese programa no te pone grados exactamente, sino que te lo pone en radianes, así que tengo una fórmula para poder hacer eso. La fórmula de este programa sería
que alguna letra que le vamos a designar al programa va a ser igual a pi, que es 3.14. Vamos a buscar el valor exactamente de pi. Oh, me fui a otro lado. Pi. Valor de pi es 3.14. Vamos a copiarlo para que nos haga más fácil, no tener ningún error. 0.14 por n, que fue el número que la persona digitó, y esto lo vamos a dividir por 180. Ahora vamos a decir que k va a ser igual a seno de z. Ahora vamos a escribir un mensaje escrito por pantalla que nos va a decir que el seno de este ángulo es k. Es efectivamente k. Ahora vamos a utilizar esto para ponerlo ahí, para generar un espacio. Vamos a escribir el segundo ángulo. Vamos a pedir a la persona ingrese el segundo ángulo. Ingrese el segundo ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es leer B. Bueno, vamos a leer en realidad el ángulo y vamos a utilizar exactamente la misma fórmula de aquí. Vamos a copiar, a pegar, pero con otra letra para que no nos crashe el programa. Vamos a decir que W va a ser igual a pi por C, que fue lo que la persona digitó, dividido 180. Y vamos a poner que KK va a ser igual a seno de W. Ahora vamos a escribir exactamente lo mismo de aquí. Vamos a copiar y pegar una otra ciencia. El seno de este ángulo va a ser KK, que es este que está aquí. Ahora vamos a descubrir el siguiente ángulo, que va a ser G, va a ser igual una letra cualquiera que le vamos a asignar dos letras, que va a ser N más B, que son los números que la persona, los ángulos que la persona recientemente digitó, menos 180, para poder saber cuál es el siguiente ángulo. Ahora vamos a hacer este comando para poder que el número postado en pantalla no nos dé negativo, sino que nos dé positivo. Vamos a poner, va a ser igual a más, entre paréntesis, menos G, que es el ángulo recientemente. Ahora vamos a escribir el ángulo restante. ¿Cuál va a ser el ángulo restante? Escribir el ángulo restante es GG. Ahora vamos a hacer un pequeño espacio. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí. Listo. Ahora, para sacar el seno vamos a utilizar exactamente la misma fórmula que acá, solo que con otra letra para que no nos cache. Vamos a poner que Q va a ser igual a esto por en este caso GG, que serían las dos letras. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de abajo. Vamos a poner que L va a ser igual a seno de GQ. Y ahora vamos a escribir cuánto va a ser el seno de este ángulo. ¿Cuánto va a ser el seno de este ángulo? El seno de este ángulo va a ser L.
y vamos a escribir un espacio, aunque no, básicamente los espacios son para que no te quede feo el programa. Ahora vamos a escribir a la persona que nos ingrese un lado, el único lado que hay, ingrese lado. Ahora borro esto, le pongo la comilla acá. Ingrese lado. Listo, ahora vamos a leer ese lado. Vamos a tomarlo, es el número que ingresó la persona y lo vamos a retener en la letra C. Ahora vamos a decir, acá viene la fórmula, la magia. Vamos a poner que X va a ser igual a C, que es el lado que la persona digitó, y eso lo vamos a multiplicar por el seno del segundo ángulo que la persona digitó. Va a ser acá, el seno del segundo ángulo va a ser acá, ahí se está reservando ese ángulo, ese ángulo, dividido K, que va a ser el seno del primer ángulo que la persona ingresó. Listo. Ahora vamos a decir que V va a ser igual a C por L, que va a ser el ángulo del que faltaba, y esto lo vamos a dividir igualmente por K. Y lo vamos a dividir por K. Listo. Ahora ya estamos acabando. Vamos a escribir más que hacer esto para que quede de una manera más ordenada. Para que eso solamente de una manera más ordenada. Que quede de una manera más ordenada. Y vamos a imprimir por pantalla el resultado, que el lado sería X, está aquí. Vamos a escribir eso para que quede de una manera más ordenada y vamos a imprimir por pantalla el otro resultado, que será el lado será V. No, se me olvidó borrar. No pasa nada, lo vuelvo a escribir. Escribir, imprimir. El lado será X. Y vamos a copiar y pegar esto. Control C, Control V, en este caso V. Control C, Control V. Y en esta parte ya estaríamos listos. Voy a copiar esto. Y aquí ya estaríamos listos. Ahora vamos a la opción 2. Si es que la persona tiene dos lados, pero solo tiene un ángulo, se lo va a borrar porque no necesitamos de nada. No hay tercera opción. Ahora, opción 2. Opción 2. ¿Qué pasa en la opción 2? Vamos a borrar pantalla por si la persona hizo una y luego hizo la otra. Entonces vamos a borrar pantalla. Borrar pantalla. Vamos a escribir, ingrese el primer ángulo para que
que lo muestre por pantalla. Ingrese el primer y único ángulo, en realidad, primer ángulo. Vamos a leer. A ver. Vamos a leer el ángulo. Vamos a leer el ángulo. Y vamos a dar exactamente la misma fórmula anteriormente, que es esta. Solo que le vamos a cambiar la letra. Y esto la vamos a reemplazar por una Z igual que antes. Y esto por la N, que es el número que la persona digitó, ¿verdad? Ahora solamente vamos a poner acá, va a ser igual a seno de Z. Y vamos a escribir el seno de este ángulo. Escribir el seno de este ángulo es el seno de este ángulo, entonces va a ser K. Y vamos a escribir acá. Y lo vamos a pedir a la persona que ingrese un lado. Bueno, le va. Ingrese un lado. Luego después de eso vamos a leer el lado. Ya vamos a leer B. Y vamos a volver a escribir. Y para generar un espacio vamos a volver a escribir la persona que ingrese el otro lado. Ingrese el otro lado. Ya una vez ingresado la persona al otro lado, lo tenemos que leer. Vamos a tener que leer lo vamos a guardar en la letra C. Y vamos a pasar acá. Ay, me achico un poco. Vamos a pasar acá. Y vamos a decir que X va a ser igual al B, que va a ser el lado que la persona digitó. Lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que la persona digitó y lo vamos a dividir por C, que fue el otro lado que la persona digitó. Vamos a poner que AC va a ser igual a arseno, va a ser igual a arseno de ser igual al arseno de X. Y AG va a ser igual la misma fórmula, exactamente la misma fórmula de arriba, solo que eso va a variar, va a ser AC, que es la arsenta de X, del resultado que dio X. AC va a ser por 180 dividido pi, que pi vendría siendo este. Lo va a copiar y lo va a pegar. Control C, Control V, dividido pi. Ahora acá, para guardar esto y que nos quede positivo, vamos a poner que va a ser igual a n más AG menos 180. Eso es para que nos muestre el lado solamente. Y ahora para que nos quede positivo sería de esta manera: GG va a ser igual a más, entre paréntesis, menos G, que sería el otro ángulo. Y de esta manera nos va a quedar positivo. Ahora pasaríamos al final. Vamos a copiar esto acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos por el final ya. Vamos a pegar. Vamos a escribir las comillas para que nos quede el espacio. Y vamos a imprimir por pantalla. El arseno
El seno va a ser X. Y vamos a escribir esto, control C, control V, y vamos a volver a imprimir en pantalla, que va a ser el ángulo que busca es el ángulo que busca es, en este caso no va a ser X, sino que va a ser EGG, millas. Esto lo vamos a mostrar en ángulo. Esto lo vamos a mostrar en ángulo. Y vamos a escribir y vamos a poner el siguiente ángulo, el resultado del siguiente ángulo, el ángulo restante en realidad. Claro, es el ángulo restante es, aquí era AG, perdón, me equivoqué, AG. El ángulo restante va a ser este, ¿cierto? Vamos a escribir por pantalla. Y vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Ahora bien, de otro modo, esto es para si la persona elige una opción que no está dentro de los parámetros, es decir, 1 y 2, entonces simplemente el programa te va a pedir, por favor ingrese una opción válida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir y vamos a poner asteriscos alrededor y vamos a poner escribir elija opción válida. Se lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Listo. Ahora, hasta que opción sea igual a 2, va a seguir haciendo todo esto, que son las dos opciones que tenemos. Esto vamos a poner acá que va a ser 2, solo opción 2 y opción 1. Listo, entonces este sería todo el programa que estamos ejecutando. Ahora vamos a probarlo. Vamos a poner esto a un lado, poner esto a un lado, vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar aquí y vamos a poner el Word a un lado. Ahí estamos. Vamos a probarlo con la primera. Bueno, la primera, el siguiente ángulo, nos dice que el siguiente ángulo de lados A de 8 centímetros y B de 7 centímetros lo vamos a calcular y vamos a calcular la beta, ¿cierto? Que el ángulo mide 45 grados. Vamos a ver. Reproducimos el programa, nos reproduce, dice opción 1 si tiene dos ángulos y un lado, y opción 2 si tiene dos lados y un ángulo. En este caso tengo dos lados y un solo ángulo, entonces vamos a elegir la opción 2. ¿Cierto? Nos dice ingrese el primer ángulo, bueno, en realidad el único, 45 grados. El seno de este ángulo es 0.70 y nos va a decir ingrese un lado 7 y un lado es 8, ¿cierto? Acá nos va a decir, agrandándose un poquito más, listo. Si vamos a la respuesta, efectivamente el ángulo te va a dar 38.22, acá lo estamos viendo, y el ángulo restante es 96.77. Si sumamos los ángulos, que es 38.22 y 96.77, y el otro ángulo que es 45, nos va a dar un total de 179.9999, 180 grados. Ahora, para el siguiente ejercicio,
nos va a volver a decir opción 1 si tiene dos ángulos y un lado, o opción 2 si tiene dos lados y un ángulo. En este caso nos está pidiendo buscar el lado C y nos dan los dos ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Opción 1, porque tenemos los dos. Perdón. No, acá abajito. Entonces acá vamos a poner opción 1. Listo. Opción 1. Vamos a volver a ejecutar el programa y le vamos a ir opción 1. Dice no válida, hay un pequeño error. Voy a mirar, aquí está el error, o 1, y es 1. Listo. Ahora vamos a opción 1, ¿cierto? Digite el primer ángulo 67. Muy bien. El seno de este ángulo es 0.92. Si lo ven en la calculadora, efectivamente es ese el seno de este ángulo. Y ingrese el segundo ángulo, 36. El seno de ese ángulo es 58,058 y el ángulo restante efectivamente es 77. Si se suman todos los ángulos te va a dar 180. El seno de 77 igualmente te lo está mostrando, es 0.97 y nos dice que ingrese un lado. El lado, como vemos acá, es 6. Ingresamos el lado 6 y cerramos esto, a ver. Y vamos a sacar la respuesta. Efectivamente, un lado nos va a dar, el lado C será 6.35, efectivamente, pero también nos arroja el segundo lado, que es 3.83. Ya, ahora vamos con el último problema. Nos dice el siguiente triángulo de lado B de 2 centímetros y ángulo A de 57 grados y 47 grados. ¿Cuánto mide el lado A? Tenemos dos ángulos, entonces primero leemos las opciones. Tenemos dos ángulos, vamos a la opción 1, le damos enter, nos dice ejecute el primer ángulo, 57, el otro ángulo, 47, ingrese el lado 2 y vamos aquí a la respuesta. Efectivamente el lado A te va a dar 1.74, a mí me dio 1.74, a la de 1.73 aproximado, y el otro lado será 2.31. Exactamente, ese es el programa que hice para hallar un ángulo o un lado del teorema del seno. Ahora, ¿qué pasa? Si el ejercicio te toma un número 3, te va a decir elige una opción válida, y así hasta que hagas todos los ejercicios. Voy a poner aquí teorema del seno. Teorema del seno. Y eso sería todo, este sería mi trabajo final, este sería el algoritmo. Chao.